Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un tiempo maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que toca fibras muy sensibles y que nos permite ver a nuestros artistas desde una perspectiva un poco más humana y vulnerable. Vamos a hablar de las recientes declaraciones de Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones, sobre la felicidad de Can Yaman y, lo que es aún más impactante, su supuesta lucha contra el alcohol. Así que, prepárense porque esto promete ser una conversación profunda e intrigante. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Será un placer tenerlos en nuestra comunidad. Han pasado ya algunos meses desde que los rumores comenzaron a circular, y ahora, con las palabras de Demet Özdemir, parece que hemos obtenido una ventana directa a la vida y los desafíos de Can Yaman, el actor que se ha convertido en un fenómeno global. Demet, quien compartió pantalla y, según se rumorea, un romance con Can en la exitosa serie Erkenci, ha sido sorprendentemente abierta sobre su relación y, sobre todo, sobre el estado actual de su expareja. Y créanme, lo que ha dicho no deja a nadie indiferente. Para aquellos que no están tan familiarizados con el torbellino que es Can Yaman, él es un actor turco que saltó a la fama internacional con una velocidad vertiginosa. Su carisma, su físico y su talento lo catapultaron a ser uno de los rostros más reconocidos en la industria del entretenimiento turco y más allá. Millones de fans lo idolatran, pero detrás de esa fachada de éxito y perfección, como a menudo sucede, puede haber batallas invisibles. Y es precisamente sobre esas batallas que Demet Özdemir ha decidido arrojar luz. En una entrevista reciente, Demet fue cuestionada sobre su relación pasada con Can, de manera bastante inesperada, sobre su bienestar actual. Ella describió a Can como una persona que en muchos momentos irradia una felicidad contagiosa. Mencionó que cuando él está bien, su energía es palpable y su alegría puede iluminar una habitación. Y esto es algo que muchos de sus fans seguramente han podido percibir en sus apariciones públicas, en sus redes sociales, esa chispa que lo hace tan magnético. Demet recordó momentos de esa felicidad genuina, de risas compartidas, de esa vitalidad que lo caracterizaba en los sets de grabación. Parece que cuando las cosas van bien, Can Yaman es un torbellino de positividad. Sin embargo, la conversación tomó un giro más sombrío cuando Demet tocó un tema delicado. Sin entrar en detalles escabrosos, pero sí con una claridad que dejó a muchos sorprendidos, ella insinuó que Can Yaman ha estado atravesando un periodo difícil, y que parte de esa dificultad estaría relacionada con su consumo de alcohol. Ella habló de cómo en ocasiones, esa felicidad que él puede proyectar se ve opacada por luchas internas y que el alcohol, al parecer, se ha convertido en una especie de muleta, o quizás un escape que no le está haciendo bien. Las palabras de Demet Özdemir son particularmente significativas porque provienen de alguien que lo conoció íntimamente, alguien que compartió con él una etapa crucial de sus vidas. No son solo rumores de la prensa o especulaciones de fans, son las observaciones de alguien que estuvo allí, que vio de cerca tanto los altos como los bajos. Y ella, al compartir esto, parece haber tomado una decisión difícil pero valiente, la de exponer una realidad que va más allá de la imagen pública. Es importante recordar que la fama, especialmente la fama tan repentina y masiva que ha experimentado Can Yaman, puede ser una espada de doble filo. La presión de mantener una imagen, las expectativas constantes, la falta de privacidad, todo esto puede ser abrumador. Y en esos momentos de estrés y vulnerabilidad, muchas personas recurren a sustancias para lidiar con la carga emocional. El alcohol, lamentablemente, es una de las formas más comunes en las que las personas buscan alivio, aunque a largo plazo solo agrave los problemas. Lo que Demet Özdemir ha revelado nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las vidas de las figuras públicas. A menudo tendemos a idealizarlos, a verlos como seres infalibles, inmunes a las mismas dificultades que enfrentamos nosotros. Pero la realidad es que debajo del maquillaje y los reflectores, también son seres humanos con sus propias fragilidades, sus miedos y sus batallas. Y hablar de problemas como el abuso del alcohol, especialmente cuando se trata de alguien tan seguido, puede ser un tema tabú, pero también es crucial para normalizar la conversación y alentar a quienes sufren en silencio a buscar ayuda. La forma en que Demet lo comunicó también es digna de mención. No pareció hacerlo con malicia ni con el afán de dañar la imagen de Can. Más bien, se percibió un tono de preocupación, de tristeza por ver a alguien que alguna vez fue cercano luchando.
Ella habló de la importancia de la felicidad, y cómo el alcohol, en este caso, parece ser un obstáculo para alcanzarla de manera sostenible. Es como si estuviera diciendo, sí, él puede ser feliz, pero esta lucha lo está afectando, y eso es algo que debemos reconocer. Ahora es fundamental aclarar que hasta donde sabemos, estas son las palabras de Demet Özdemir. No tenemos la confirmación directa de Can Yaman sobre este tema específico. Sin embargo, el hecho de que una figura tan cercana como Demet lo haya mencionado, y con esa delicadeza pero contundencia, le da un peso considerable. A veces las palabras de quienes han estado cerca son las que más verdad encierran. Esta revelación también nos abre la puerta a pensar en cómo la industria del entretenimiento maneja estos temas. ¿Se proporciona el apoyo adecuado a los actores que atraviesan crisis personales? ¿Hay mecanismos para detectar y ayudar a quienes luchan con adicciones? Estas son preguntas importantes que quedan flotando en el aire. Podríamos imaginar que Can Yaman, siendo un actor con una carrera tan en ascenso y con una base de fans tan apasionada, siente una presión inmensa. La exigencia de estar siempre perfecto, de ser la imagen que sus seguidores esperan, puede ser agobiante. Y en ese contexto es fácil que las estrategias de afrontamiento no sean las más saludables. El alcohol puede parecer un escape temporal, una forma de bajar el ritmo, de olvidar las preocupaciones, pero a la larga, sabemos que es un camino peligroso. Demet Özdemir, al hacer estas declaraciones, podría estar involuntariamente abriendo un debate importante. Un debate sobre la salud mental de nuestros ídolos, sobre la presión de la fama, y sobre la valentía que se necesita para reconocer y hablar sobre problemas personales, incluso cuando eso implica exponerse a críticas o juicios. Además, es interesante notar cómo la percepción pública de los artistas puede cambiar drásticamente. Vemos sus personajes en pantalla, los admiramos por su talento y su belleza, pero pocas veces somos testigos de sus luchas internas. Y cuando alguien como Demet Özdemir decide compartir un atisbo de esa realidad, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades. La felicidad que Demet describe en Can es real, es lo que vemos y lo que amamos de él. Pero lo que también revela es que esa felicidad no es una constante, y que las sombras pueden acechar. La lucha contra el alcohol, si es que es tan grave como se insinúa, es un problema serio que requiere atención y apoyo. Y es ahí donde la empatía y la comprensión se vuelven fundamentales. Espero que tras escuchar esto podamos mirar a Can Yaman con una perspectiva más completa. Que podamos reconocer su talento y su carisma, pero también su humanidad y sus posibles luchas. Que estas declaraciones de Demet Özdemir sirvan no solo para generar curiosidad, sino también para fomentar una mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentan muchas personas en el mundo del espectáculo y más allá. Y volviendo a las palabras de Demet, ella mencionó la importancia de la felicidad. Y es verdad, todos aspiramos a ser felices. Pero la verdadera felicidad a menudo se construye superando obstáculos, enfrentando nuestros demonios y buscando ayuda cuando la necesitamos. Si Can Yaman está pasando por un momento difícil con el alcohol, o cualquier otra cosa, espero sinceramente que encuentre el apoyo y la fuerza necesarios para superarlo y redescubrir esa felicidad genuina que, como bien dice Demet, es capaz de irradiar. En resumen, lo que Demet Özdemir ha compartido sobre Can Yaman es una mezcla agridulce. Por un lado, confirma la energía y la felicidad que él puede proyectar, esa chispa que lo hace tan especial. Por otro lado, nos alerta sobre una posible lucha contra el alcohol, un tema que nos recuerda la fragilidad humana detrás de la imagen pública. Estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades, la presión de la fama y la importancia de la empatía y el apoyo. Es un recordatorio de que, detrás de los rostros famosos, hay personas con sus propias batallas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación. Espero que les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que la fama afecta de esta manera a tantos artistas? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta interesante noticia. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan?
Es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más historias y revelaciones. Un abrazo enorme y hasta la próxima.